En mi cumpleaños número 77, mi nuera se ofreció a llevarme a almorzar. En cambio, me llevó a un lugar que jamás habría imaginado. Pero lo que ella no sabía era que yo tenía un plan. Y cuando llegó la policía a interceptarnos, su cara de terror valió cada segundo de mi estrategia. Hola, mi nombre es Dolores, pero todos me dicen Doña Lola. Tengo 77 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Lo que voy a contarles hoy pasó hace exactamente 3 meses, el día de mi cumpleaños. Fue el día que descubrí hasta dónde puede llegar la maldad de una nuera manipuladora y un hijo ingrato. Pero también fue el día que demostré que una mujer de mi edad puede ser más astuta que cualquier víbora. Mi nuera Carla llegó a mi casa esa mañana con una sonrisa que ahora sé que era falsa. Suegrita querida, me dijo con esa voz melosa que tanto me molestaba. Hoy es su día especial. La voy a llevar a almorzar a un lugar muy bonito. Ya verá qué sorpresa tan linda le tengo preparada. Esas palabras me helaron la sangre, porque yo ya sabía exactamente qué tipo de sorpresa me tenía preparada mi querida nuera. Lo que ella no sabía es que yo también tenía una sorpresa para ella. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Durante 2 horas manejamos por carreteras que yo no conocía. Cuando le pregunté a dónde íbamos, me dijo con esa sonrisa falsa: es un lugar perfecto para mujeres como usted, doña Lola. Un lugar donde estará segura y bien cuidada. En ese momento, desde el asiento trasero de su camioneta, saqué mi celular y le envié un mensaje de una sola palabra a mi abogado. Ahora. 20 minutos después, cuando Carla estacionó frente al asilo San José, ya había 3 patrullas esperándonos, y la expresión de pánico en su cara cuando se dio cuenta de que todo su plan se había desmoronado fue la mejor venganza que pude haber pedido. Pero para que entiendan cómo llegué a ese momento, tengo que contarles toda la historia desde el principio. Una historia de traición, manipulación, y cómo una abuela de 77 años le dio vuelto a la tortilla a una familia que pensó que podía deshacerse de ella como si fuera basura. Mi nombre completo es Dolores Hernández de Morales, pero como les dije, todos me dicen Doña Lola. Nací en un pequeño pueblo de Michoacán en 1947 y he vivido una vida llena de trabajo, sacrificio y amor por mi familia. Soy viuda desde hace 12 años, cuando mi querido esposo Ramón murió de un infarto. Tengo 3 hijos: Javier de 52 años, María Elena de 48 y Roberto de 45. Durante 55 años de mi vida me dediqué por completo a mi familia. Trabajé como costurera desde los 15 años para ayudar a mantener a mis hermanos menores cuando mi papá murió. Cuando me casé con Ramón, seguí trabajando para que pudiéramos sacar adelante a nuestros hijos. Nunca tomé vacaciones, nunca me compré ropa cara, nunca gasté dinero en mí misma. Todo era para ellos, siempre para ellos. Cuando Ramón murió, yo quedé con la casa que habíamos comprado en la colonia americana de Guadalajara, una propiedad que vale aproximadamente 3 millones de pesos, y los ahorros de toda una vida, casi 1.200.000 pesos que tenía en el banco. También tengo mi pensión del Seguro Social y la pensión de viudez, que eran suficientes para vivir dignamente. Mi hijo Javier, el mayor, siempre fue mi consentido. Cuando era niño era muy cariñoso conmigo, siempre me decía mamita linda y me abrazaba. Le pagué toda su carrera de administración de empresas, le compré su primer carro, le di el enganche para su casa. Cuando se casó con Carla hace 15 años, yo fui la que pagó gran parte de la boda, porque mi niño merecía lo mejor. Carla llegó a mi familia como una muchacha educada y respetuosa. Tenía 28 años cuando se casó con Javier. Era muy bonita, siempre bien arreglada. Al principio me trataba con mucho cariño, me decía suegrita querida y me llevaba flores los domingos. Yo pensé que había encontrado una nuera maravillosa. Qué equivocada estaba. Los primeros años todo parecía perfecto. Tuvieron 2 hijos, Sebastián, que ahora tiene 14 años, y Camila de 11 años.
Yo adoraba a esos nietos y ellos a mí. Los cuidaba cuando Carla trabajaba, les cocinaba sus platillos favoritos, los llevaba al parque. Era la abuela más feliz del mundo. Pero las cosas empezaron a cambiar hace unos 5 años. Primero fueron comentarios pequeños. Carla empezó a decir cosas como: «Ay, suegrita, ya está usted muy mayor para estar cargando a los niños». O «Mejor quédese sentadita, no vaya a hacer que se caiga». Al principio pensé que era preocupación genuina por mi bienestar. Luego empezaron las insinuaciones sobre mi casa. «Qué grande está esta casa para usted sola, doña Lola. Debe sentirse muy sola aquí. O estas escaleras están muy peligrosas para una persona de su edad». Javier también empezó a hacer comentarios. «Mamá, ¿ya pensó qué va a pasar cuando ya no pueda cuidarse sola?» Hace 3 años, Carla sugirió que me fuera a vivir con ellos. «Sería perfecto, suegrita. Nosotros la cuidaríamos y usted estaría acompañada». Pero cuando fui a visitarlos por una semana para ver cómo sería, me di cuenta de que no querían una abuela en su casa. Querían una sirvienta gratuita. Me levantaba a las 5 de la mañana a hacer el desayuno para todos. Limpiaba la casa, lavaba la ropa, cuidaba a los niños, preparaba la comida. Carla se iba de compras con sus amigas mientras yo me quedaba haciendo todo el trabajo doméstico. Cuando les dije que me iba a regresar a mi casa, Carla me dijo: «Está bien, suegrita, pero ya vimos que aquí la necesitamos mucho». Esa frase me quedó sonando en la cabeza durante semanas. No decía que me querían o que disfrutaban mi compañía. Decía que me necesitaban, como si fuera una empleada. Los siguientes 2 años fueron una campaña constante de manipulación. Carla empezó a contarles a los vecinos que yo estaba perdiendo la memoria. Les decía que me encontraba confundida, que dejaba las llaves puestas, que se me olvidaba apagar la estufa. Todo mentira, pero ella lo decía con tanto drama que la gente empezó a creerle. Javier también cambió conmigo. El hijo amoroso se volvió impaciente y condescendiente. Cuando yo expresaba alguna opinión, él me decía: «Ay, mamá, usted ya no entiende cómo funciona el mundo moderno». Si yo quería manejar mi propio dinero, me decía: «Mejor déjeme a mí manejar eso, no vaya a ser que alguien se aproveche de usted». El año pasado, empezaron a presionarme para que vendiera mi casa. «Es demasiado grande para usted, mamá. Podría usar ese dinero para tener una vejez más cómoda». Pero cuando les pregunté qué querían decir con más cómoda, las respuestas eran vagas. Hablaban de opciones y lugares especializados para personas de su edad. Hace 6 meses llegó el punto de quiebre. Carla trajo a un agente inmobiliario a mi casa sin mi permiso. «Solo para que le dé una evaluación, suegrita. No está obligada a vender». Ese día supe que algo muy malo se estaba cocinando, porque el agente no había venido a evaluar mi casa, había venido a verla para saber cuánto valdría cuando ellos la pusieran en venta. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que mi propio hijo y mi nuera me veían como un estorbo. No como una persona con derechos, sino como un problema que resolver. Y la solución que tenían en mente no iba a ser de mi agrado. Fue que entonces, cuando decidí que si ellos podían hacer planes a mis espaldas, yo también podía hacer los míos. Pero lo que ellos no sabían es que una mujer que ha sobrevivido 77 años en este mundo ha aprendido a ser más astuta de lo que cualquiera se imagina. Lo que pasó en los siguientes meses me abrió los ojos completamente sobre el tipo de personas en las que se habían convertido mi hijo y mi nuera. Ya no eran insinuaciones sutiles, ya no eran comentarios por mi bien. Era una campaña abierta y despiadada para hacerme ver como una anciana incapaz que necesitaba ser protegida de sí misma. Hace 4 meses, Carla empezó a llegar a mi casa sin avisar. «Solo vine a ver cómo está, suegrita», me decía, pero yo me daba cuenta de que revisaba todo. Abría mi refrigerador y exclamaba: «¡Ay, doña Lola! Esta leche ya está agria, ¿no se dio cuenta?». La leche estaba perfectamente bien, pero ella la tiraba a la basura de todas maneras. Un día la encontré revisando mis medicamentos.
Estas pastillas están vencidas, me dijo, mostrándome mi vitamina D que acababa de comprar la semana anterior. Esto es muy peligroso para su salud. Mejor déjeme a mí manejar sus medicinas. Cuando le dije que yo era perfectamente capaz de leer las fechas de vencimiento, me respondió con esa sonrisa falsa. Ay, suegrita, ya sabemos que a veces se le olvidan las cosas. Pero lo que más me dolió fue cuando empezó a usar a mis propios nietos en contra mía. Un domingo que estaban visitándome, escuché a Sebastián, mi nieto de 14 años, preguntarle a su mamá: ¿Es cierto que la abuela está enferma de la cabeza? Carla le respondió: No está enferma, mi amor, pero ya está muy viejita y a veces se confunde. Por eso tenemos que cuidarla mucho. Ese día confronté a Carla directamente. Le dije: ¿Por qué le estás diciendo a mi nieto que estoy enferma de la cabeza? Y ella, con la cara más cínica que he visto en mi vida, me respondió: Ay, suegrita, no se ponga así. Los niños tienen que entender por qué a veces usted dice cosas raras o se olvida de las cosas. ¿Qué cosas raras digo? ¿De qué me olvido?, le pregunté. Y ella me dijo: Pues el otro día me dijo que había visto a don Ramón en el jardín y él ya murió hace años. Eso era una mentira completa. Jamás había dicho tal cosa. Pero me di cuenta de que había estado inventando historias sobre mí para justificar lo que fuera que estuviera planeando. Hace 3 meses, Javier llegó a mi casa con unos papeles. Mamá, necesito que firme esto. Es para actualizar su testamento y asegurar que todo esté en orden. Cuando le pregunté qué decían exactamente los papeles, me dijo: Son cosas legales complicadas, mamá. Solo confíe en mí. Esa frase me hizo saltar todas las alarmas. Solo confíe en mí, como si yo fuera una niña que no puede entender sus propios asuntos. Le dije que quería que mi abogado revisara los papeles primero, y Javier se molestó mucho. ¿Para qué necesita un abogado, mamá? ¿No confía en su propio hijo? Ahí fue cuando supe que estaba en problemas reales, porque la única razón por la que alguien no quiere que revises un documento legal es porque ese documento no te conviene. 2 semanas después, Carla llegó con una sorpresa. Suegrita, contraté a una muchacha para que venga a limpiarle la casa. Se llama Rosa y va a venir todos los días. Cuando le dije que yo no necesitaba ninguna empleada y que no quería extraños en mi casa, me dijo: Ay, no sea orgullosa. A su edad ya no puede hacer todo el trabajo pesado. Pero Rosa no era una empleada normal. Era una espía. La primera semana que vino, yo me di cuenta de que me estaba vigilando constantemente. Me preguntaba qué había desayunado, si había tomado mis medicinas, si había salido de la casa. Y al final del día, la escuché hablando por teléfono. Señora Carla, sí, aquí estuvo todo el día. No, no salió para nada. Sí, se ve bien, pero a veces habla sola. Yo no hablaba sola. Lo que hacía era rezar el rosario en voz baja mientras cocinaba, algo que había hecho toda mi vida. Pero Rosa reportaba eso como si fuera una señal de demencia. Una tarde, Rosa accidentalmente tiró mi florero favorito, el que me había regalado Ramón en nuestro 20º aniversario. Cuando se rompió, ella exclamó: ¡Ay, doña Lola! ¿Por qué puso el florero ahí? ¡Qué peligroso! Pero yo no había movido ese florero de su lugar en más de 10 años. Ella lo había tirado a propósito para crear una evidencia de que yo era descuidada. Esa misma semana, encontré que alguien había movido cosas en mi casa. Mi álbum de fotos estaba en un lugar diferente. Mis documentos importantes habían sido reorganizados. Cuando le pregunté a Rosa si había movido algo, me dijo: No, doña Lola, usted debe haber movido esas cosas y se olvidó. Era una gaslighting perfecto. Me estaban haciendo dudar de mi propia memoria, de mi propia percepción de la realidad. Pero yo sabía exactamente lo que estaba pasando porque había visto películas sobre esto. Estaban construyendo un caso para demostrar que yo era incompetente. El mes pasado llegó el golpe más bajo. Carla organizó una reunión familiar en mi casa. Vinieron mis 3 hijos, mis 2 nueras y algunos de mis nietos mayores. Pensé que era una reunión normal,
tal vez para planear algo bonito, pero resultó ser una intervención. Javier empezó hablando. Mamá, todos estamos preocupados por usted. Hemos notado que últimamente está muy confundida. María Elena, mi hija, agregó. Sí, mami. La otra vez me llamó 3 veces para preguntarme la misma cosa. Eso era mentira. Yo había llamado a María Elena una sola vez para preguntarle sobre el cumpleaños de mi nieta. Pero ahí estaba, frente a toda la familia, siendo acusada de tener problemas de memoria. Carla tomó la palabra. Suegrita, sabemos que es difícil aceptarlo, pero ya no es seguro que viva sola. ¿Qué pasaría si se cae y no hay nadie para ayudarla? ¿O si se olvida de apagar la estufa? Roberto, mi hijo menor, que siempre había sido el más callado, dijo, Mamá, solo queremos lo mejor para usted. ¿Y qué es lo mejor para mí?, les pregunté. Carla respondió, Bueno, hemos estado investigando algunas opciones. Hay lugares muy bonitos donde puede vivir, con gente de su edad, con enfermeras las 24 horas, con actividades divertidas. ¿Te refieres a un asilo?, les pregunté directamente, y todos se quedaron callados por un momento. Finalmente Javier dijo, No es un asilo, mamá. Son residencias para adultos mayores, lugares muy elegantes donde va a estar mucho mejor que aquí sola. ¿Y si yo no quiero ir a ningún lugar elegante?, les pregunté. ¿Y si quiero quedarme en mi propia casa que compré con el sudor de mi frente? La respuesta de Carla me rompió el corazón. Suegrita, a veces las personas mayores no pueden tomar las mejores decisiones para sí mismas. Por eso la familia tiene que intervenir. En ese momento me di cuenta de que ya no me veían como una persona con derechos. Me veían como un problema que resolver, como una carga que administrar. Y la solución que habían elegido era meterme a un asilo y quedarse con todo lo que había trabajado durante 77 años. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en la sala de mi casa y lloré como no había llorado desde que murió Ramón. No lloraba por mí, lloraba por la muerte de la imagen que tenía de mi familia. Lloraba porque el hijo que había criado con tanto amor era capaz de traicionarme de esta manera. Pero también esa noche tomé la decisión más importante de mi vida. Si ellos querían jugar sucio, yo también sabía hacerlo. La diferencia era que yo tenía 77 años de experiencia y ellos pensaban que era una viejita indefensa. Iban a descubrir qué tan equivocados estaban. Al día siguiente de esa reunión familiar tan humillante, hice algo que no había hecho en muchos años. Llamé a mi compadre Aurelio Sánchez. Aurelio había sido el padrino de bautizo de Javier y también había sido abogado durante más de 40 años antes de retirarse. Él y su esposa Esperanza habían sido nuestros mejores amigos cuando Ramón vivía. Compadre, le dije cuando contestó el teléfono, necesito hablar con usted, es urgente. Aurelio notó inmediatamente la preocupación en mi voz. Comadre Lola, ¿qué pasa? Venga para acá ahora mismo. Cuando llegué a su casa, Esperanza me recibió con un abrazo y una taza de café. Los 3 nos sentamos en su sala y yo les conté todo. Cada mentira de Carla, cada manipulación de Javier, toda la campaña para hacerme ver como una anciana incompetente. Esperanza se llevaba las manos a la cabeza con cada detalle y Aurelio apretaba los puños. Comadre, me dijo Aurelio cuando terminé mi relato, lo que me está contando es muy grave. Esto se llama abuso de adulto mayor y es un delito federal. Pero más importante, esto es un intento de quitarle sus derechos como persona competente. Fue entonces cuando Aurelio me reveló algo que cambió completamente mi perspectiva sobre toda la situación. Comadre, ¿usted sabía que hace 2 meses Javier vino a preguntarme sobre sus propiedades y sus cuentas bancarias? Se me helaron las venas. ¿Qué le preguntó exactamente? Me preguntó si yo manejaba sus asuntos legales, cuánto valía su casa, si usted tenía testamento y si había manera de que él pudiera tomar control de sus finanzas por incapacidad mental. Le dije que tendría que hablar con usted directamente y él me dijo que no era necesario porque usted ya no entendía esas cosas.
En ese momento me di cuenta de la magnitud real de la conspiración. No solo querían meterme a un asilo, querían control total sobre mi dinero y mis propiedades. Querían que yo desapareciera legal y financieramente. Pero compadre, le dije, yo no tengo demencia, no estoy loca, no soy incompetente. ¿Cómo pueden hacer eso? No pueden, me respondió Aurelio con una sonrisa. Pero van a intentarlo, y para intentarlo necesitan construir un caso. Por eso han estado documentando supuestos episodios de confusión. Por eso trajeron a Rosa para vigilarla. Por eso querían que firmara esos papeles sin leerlos. Esperanza agregó: Lola, querida, ellos están preparando el terreno para pedir tu interdicción legal. Es un proceso donde un juez determina que una persona no puede manejar sus propios asuntos. ¿Y qué puedo hacer?, les pregunté. Aurelio se levantó y fue a su estudio. Regresó con una carpeta gruesa. Comadre, usted puede hacer mucho más de lo que ellos creen, porque resulta que usted tiene más poder del que imagina. Fue entonces cuando Aurelio me mostró algo que había olvidado completamente. Cuando Ramón murió, él había puesto todas nuestras propiedades en un fideicomiso para protegerme de exactamente esta situación. Pero no solo eso, Ramón había sido mucho más astuto de lo que yo recordaba. Comadre, ¿usted sabía que su esposo compró 2 propiedades más antes de morir? Una casa en Puerto Vallarta y un terreno en Chapala, que ahora vale una fortuna. Todo está a su nombre, pero en fideicomisos que sus hijos no conocen. Me quedé con la boca abierta. ¿2 propiedades más? Sí, y eso no es todo. Ramón también tenía una póliza de seguro de vida que él puso en un fideicomiso separado. El dinero ha estado generando intereses durante 12 años. Usted no solo tiene 1.200.000 pesos, comadre. Usted tiene más de 5 millones de pesos en activos. No lo podía creer. Mi Ramón, siempre tan previsor, había protegido nuestro futuro de una manera que yo ni siquiera sabía. Pero Aurelio no había terminado. Y hay algo más, comadre. Ramón me dejó instrucciones muy específicas. Si alguna vez alguien intentaba aprovecharse de usted o quitarle sus derechos, yo tenía autorización para tomar medidas legales inmediatas en su nombre. En ese momento Esperanza me tomó de las manos. Lola, querida, tú no eres la víctima indefensa que ellos creen. Tú tienes recursos, tienes aliados y tienes derechos. Pero más importante, tienes la experiencia de 77 años para saber cómo manejar esta situación. Aurelio abrió su laptop y me mostró algo más. Comadre, durante las últimas semanas he estado investigando a su nuera. Carla Sánchez, de soltera, no es exactamente la mujer honesta que aparenta ser. En la pantalla aparecieron varios documentos. Su nuera tiene deudas por más de 300.000 pesos en tarjetas de crédito. Ha solicitado préstamos usando como garantía la casa de ustedes. Préstamos que fueron rechazados porque ella no es propietaria. Y lo más interesante, ha estado consultando con un abogado especialista en herencias. ¿Cómo consiguió toda esta información?, le pregunté sorprendida. Comadre, yo tengo 45 años de ser abogado. Tengo contactos en todos lados. Y cuando alguien trata de estafar a mi comadre, yo me pongo las pilas. Esperanza agregó: Lola, tu nuera está desesperada por dinero. Por eso está empujando tanto para que vendan tu casa y te metan a un asilo. Ella necesita ese dinero para pagar sus deudas. En ese momento sentí como si hubiera despertado de una pesadilla para descubrir que tenía superpoderes. No era la anciana vulnerable que ellos pensaban. Era una mujer con recursos, con aliados poderosos y con la ley de su lado. Compadre, le dije a Aurelio, ¿qué hacemos? Aurelio sonrió de una manera que no había visto desde los tiempos cuando jugaba póker con Ramón. Comadre, vamos a tender una trampa. Pero primero, usted tiene que prometerme que va a seguir mis instrucciones al pie de la letra, sin importar qué tan extrañas le parezcan. Se lo prometo. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es conseguir evidencia de que ellos están planeando internarla en contra de su voluntad. Y para eso, comadre,
Usted va a tener que actuar como la viejita indefensa que ellos creen que es. Ese día, Aurelio, Esperanza y yo planeamos la contraofensiva más elaborada de mi vida. Y lo mejor de todo era que Javier y Carla iban a caminar directo hacia la trampa, pensando que eran ellos los que me estaban manipulando. Durante las siguientes 3 semanas, me convertí en la mejor actriz de mi vida. Aurelio me había explicado exactamente lo que necesitábamos para tener un caso sólido contra ellos. Evidencia clara de que estaban conspirando para quitarme mis derechos y mis propiedades en contra de mi voluntad. Comadre, me había dicho Aurelio, ellos van a mostrar su verdadera cara cuando crean que usted está completamente indefensa. Necesitamos que los grabe confesando sus planes. Para eso, Esperanza me consiguió una grabadora digital pequeñita que cabía en mi bolso. También me instalaron una aplicación en mi celular que grababa conversaciones automáticamente. Yo, que apenas sabía usar WhatsApp, me volví toda una espía tecnológica. La primera parte del plan era muy simple: actuar más confundida de lo normal para que ellos aceleraran sus planes. Empecé a llamar a Javier con preguntas que ya sabía las respuestas. Hijo, ¿cuál es tu dirección? Se me olvidó. O, ¿cómo se llamaba tu papá? Tengo la mente en blanco. Carla estaba encantada con mi supuesta confusión. Una tarde que vino a visitarme le pregunté, ¿tú quién eres, niña? ¿Eres la nueva muchacha que me va a cuidar? La cara de satisfacción que puso fue asquerosa. Inmediatamente sacó su teléfono y le mandó un mensaje a alguien. Yo fingí no darme cuenta, pero estaba grabando todo. Esa misma tarde, escuché cuando llamó a Javier. Amor, tu mamá está empeorando mucho. Hoy no me reconoció para nada. Creo que ya es tiempo de acelerar los planes. Javier le respondió, ¿estás segura? No queremos que parezca que la estamos forzando. Y Carla le dijo, créeme, amor, en el estado en que está, nadie va a pensar que la estamos forzando. Esa conversación quedó grabada completa en mi teléfono. Aurelio casi salta de alegría cuando se la enseñé. Comadre, esto es oro puro. Acabamos de probar que están conspirando y que saben exactamente lo que están haciendo. La segunda parte del plan era más elaborada. Aurelio me pidió que fingiera tener un episodio grave para que ellos mostraran sus verdaderas intenciones. Una mañana, cuando Carla llegó con Rosa, me senté en mi sala y empecé a hablar como si Ramón estuviera ahí. Ramón, mi amor, ¿ya llegaste del trabajo? Te preparé tu café como te gusta. Carla y Rosa se miraron con complicidad. Suegrita, me dijo Carla con voz melosa. Don Ramón ya no está aquí. ¿Se acuerda? ¿Cómo que no está? Si acaba de entrar, les respondí señalando la silla vacía. Ramón, diles que acabas de llegar. Rosa inmediatamente le mandó un mensaje a Carla, que estaba parada junto a ella. Pude leer el mensaje. ¿Ya le marcó al doctor? Esto está muy feo. Carla le respondió por mensaje. Sí, ya tengo cita para mañana. Con este episodio ya tenemos justificación. Esa tarde, Javier llegó a mi casa más nervioso de lo normal. Mamá, Carla me contó lo que pasó hoy. Estamos muy preocupados por usted. Yo seguí con mi actuación. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo malo? Mamá, usted estuvo hablando con papá toda la mañana. Papá murió hace 12 años. Me puse a llorar como si acabara de recordarlo. Mi Ramón está muerto. ¿Cuándo pasó eso? ¿Por qué nadie me dijo? Javier se acercó y me abrazó, pero pude ver en sus ojos que no era compasión lo que sentía, era alivio. Su mamá finalmente estaba mostrando síntomas reales de demencia. Lo que él no sabía era que todo estaba siendo grabado por la cámara que Aurelio había instalado disimuladamente en mi sala. Esa noche, Javier y Carla tuvieron una conversación en mi cocina que pensaron que yo no podía escuchar porque estaba dormida en mi recámara. Pero yo estaba despierta, con la puerta entreabierta y mi grabadora encendida. Ya no podemos esperar más, decía Carla. Si sigue empeorando así, va a ser un peligro para ella misma.
Javier le respondió: sí, tienes razón. Mañana hablo con el doctor para que certifique su estado mental. ¿Y qué vamos a hacer con la casa?, preguntó Carla. Javier suspiró. Bueno, una vez que esté internada, podemos proceder con la venta. Con el poder legal que me va a dar el doctor, puedo manejar todas sus propiedades. ¿Y cuánto crees que saquemos por todo?, preguntó Carla con una emoción que no pudo disimular. Entre la casa y los ahorros, unos 4 millones fácil, menos los gastos del asilo, pero va a ser suficiente para pagar nuestras deudas y hasta nos va a sobrar para las vacaciones en Europa que querías. Sí, dijo Javier, y lo mejor es que ella ya no va a sufrir porque ya no se va a dar cuenta de nada. Esas palabras me rompieron el corazón, pero también me llenaron de una determinación férrea. Mi propio hijo estaba planeando robarme y abandonarme, y encima se estaba convenciendo de que era por mi bien. Al día siguiente era jueves, y Aurelio me había dicho que el viernes iba a ser el día decisivo. Él había investigado cuál asilo habían elegido para mí: el Asilo San José, en las afueras de Guadalajara. Un lugar donde, según Aurelio, muchas familias mandaban a sus ancianos problemáticos para olvidarse de ellos. Comadre, me dijo Aurelio por teléfono esa mañana, todo está listo. Mañana, cuando ellos ejecuten su plan, nosotros vamos a ejecutar el nuestro. ¿Estás segura de que puedes seguir actuando hasta el final? Compadre, le respondí, he estado actuando toda mi vida que era una mujer débil para no herir el ego de los hombres de mi familia. Actuar un día más no me va a costar nada. Esa tarde, Carla llegó con una actitud diferente. Estaba nerviosa pero emocionada. Suegrita, me dijo, mañana es su cumpleaños. ¿Qué le parece si la llevo a almorzar a un lugar muy bonito? Mañana es mi cumpleaños, le pregunté fingiendo confusión. ¿Cuántos años voy a cumplir? Va a cumplir 77 años, suegrita. Y va a ser un día muy especial, ya verá. Esa noche no pude dormir de la emoción. No era miedo lo que sentía, era anticipación. Después de semanas de ser humillada, manipulada y tratada como una inválida mental, mañana iba a ser mi turno de demostrarles de qué estaba hecha una mujer de 77 años que había sobrevivido todo lo que la vida le había puesto enfrente. Aurelio me había explicado el plan completo. Cuando Carla me llevara al asilo, él ya habría alertado a la policía sobre un posible secuestro y abuso de adulto mayor. Cuando ellos llegaran al asilo, los policías estarían esperando con una orden judicial para detener el internamiento forzoso. Pero, comadre, me había advertido Aurelio, tiene que dejar que la lleven hasta el mismo asilo. Si actúa antes, ellos pueden decir que solo era un paseo y que usted malinterpretó las cosas. No se preocupe, compadre, voy a esperar hasta el último segundo. Esa noche revisé mi bolso 3 veces. Tenía mi celular completamente cargado, mi grabadora con batería nueva y una copia de todos los documentos que Aurelio había preparado. También tenía algo más, una carta que había escrito para Javier, explicándole exactamente lo que pensaba de él como hijo y como hombre. Pero lo que más me emocionaba era saber que mañana no iba a ser el día que perdiera mi libertad. Iba a ser el día que la recuperara completamente. Si estás viviendo algo similar con tu familia, si sientes que no te respetan o que te ven como una carga, quiero que sepas que no estás sola. Hay recursos, hay leyes que nos protegen y hay gente buena dispuesta a ayudar. Solo tienes que ser más astuta que ellos. El viernes 15 de marzo, día de mi cumpleaños número 77, me desperté a las 5 de la mañana. No porque tuviera que hacer nada especial, sino porque la adrenalina no me dejaba dormir. Después de tantas semanas de humillaciones y manipulación, finalmente había llegado el día de mi venganza. Me bañé, me puse mi vestido azul favorito, el que Ramón siempre decía que me hacía ver elegante, y desayuné con calma. A las 10 de la mañana, Carla llegó a mi casa con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «Feliz cumpleaños, suegrita querida», me dijo, dándome un abrazo que se sintió como el abrazo de Judas. «¿Ya está lista para su día especial?» «¿A dónde vamos a ir, niña?», le pregunté,
fingiendo esa confusión que también había perfeccionado en las últimas semanas. Es una sorpresa, suegrita, pero le va a encantar. Es un lugar muy bonito donde va a conocer gente de su edad. Subimos a su camioneta blanca. Carla manejaba con una tranquilidad que me daba náuseas. Cada kilómetro que avanzábamos, ella parecía más relajada, más segura de que su plan estaba funcionando a la perfección. Lo que no sabía era que su celular había estado enviando nuestra ubicación en tiempo real a Aurelio desde el momento en que salimos de mi casa. Durante la primera hora de viaje, Carla intentó hacer conversación casual. ¿Se acuerda de cuando Javier era pequeño, suegrita? Me preguntaba cosas sobre el pasado, supuestamente para mantenerme tranquila, pero yo sabía que era para confirmar si realmente tenía problemas de memoria. No sé de quién me hablas, niña, le respondí. ¿Javier es tu novio? La sonrisa de satisfacción en su cara me revolvió el estómago. Inmediatamente le mandó un mensaje de texto a alguien mientras manejaba. Yo alcancé a leer. Perfecto, ya ni sabe quién es Javier. Después de hora y media de viaje, empecé a hacer preguntas más directas. ¿A dónde me llevas? Esta no es la carretera al centro. No se preocupe, suegrita, confíe en mí. ¿Pero a dónde vamos? Quiero regresar a mi casa. Por primera vez en todo el viaje, Carla mostró una pizca de su verdadera personalidad. Su voz se volvió más fría, más impaciente. Suegrita, ya le dije que es una sorpresa, deje de preguntar. Pero es que no conozco este lugar. ¿Y si nos perdemos? ¡No nos vamos a perder!, me gritó. Inmediatamente se controló y volvió a su tono meloso. Perdón, suegrita, es que estoy un poco estresada por el tráfico. Ahí estaba. El primer crack en su fachada. La grabé diciendo esas palabras exactas. A las 2 horas de viaje, cuando ya estábamos en las afueras de Guadalajara, en una zona que yo no conocía, Carla hizo una llamada. Sí, ya vamos llegando. ¿Todo está listo? Perfecto. Sí, ella está muy tranquila, no sospecha nada. En ese momento fingí estar dormida para escuchar mejor. Carla siguió hablando. No va a dar problemas. Está en un estado muy avanzado de demencia. El doctor ya tiene todos los papeles listos. Hubo una pausa. Sí, ya hablé con Javier. Él va a venir mañana a firmar todo. Con la casa vendida y ella internada, finalmente vamos a poder respirar. Esas palabras las grabé completas. Acababa de confesar que todo era un plan premeditado y que había un doctor cómplice esperándonos. Cuando llegamos al asilo San José, mi corazón se aceleró. Era un edificio gris, sin jardines, con rejas en las ventanas. Se veía exactamente como lo que era. Una prisión para ancianos que sus familias querían olvidar. Carla estacionó la camioneta y me despertó suavemente. Ya llegamos, suegrita. ¿Verdad que está bonito? Miré el edificio gris y le pregunté, ¿qué lugar es este? No me gusta. Es un lugar especial para señoras como usted. Va a estar muy bien cuidada aquí. No quiero entrar. Quiero irme a mi casa. Por segunda vez, la máscara de Carla se resbaló. Suegrita ya no puede vivir sola. Esto es lo mejor para usted, aunque no lo entienda ahora. ¿Me vas a dejar aquí? ¿Para siempre? No es para siempre, me mintió. Es solo hasta que se sienta mejor. En ese momento saqué mi celular y le mandé el mensaje que había estado esperando mandar durante semanas. Ahora. Carla vio que mandé un mensaje y se alarmó. ¿A quién le escribió, suegrita? A mi hijo Javier. Le dije que ya llegamos. Se relajó inmediatamente. Ah, qué bueno. Él va a estar muy contento de saber que ya está en un lugar seguro. Bajamos de la camioneta y Carla me tomó del brazo, no de manera cariñosa, sino firme, controladora. En la entrada del asilo nos esperaba una mujer con bata blanca y un hombre de traje. Señora Carla, dijo la mujer, soy la directora del asilo, licenciada Ramírez. Y él es el doctor Méndez, quien va a evaluar a su suegra. El doctor Méndez me miró como si fuera un objeto. Señora Dolores,
Soy el doctor que va a ayudarla. ¿Cómo se siente? Me siento confundida, le respondí honestamente. No sé por qué me trajeron aquí. El doctor y Carla intercambiaron una mirada cómplice. Como le explicamos por teléfono, doctor, dijo Carla. Ella tiene episodios de confusión muy graves. Ya no puede vivir sola. Entiendo perfectamente, respondió el doctor. Tengo aquí todos los papeles para el internamiento por incapacidad mental. Solo necesito que usted firme como familia responsable. En ese momento, mientras Carla sacaba una pluma para firmar los papeles que me iban a quitar mi libertad para siempre, escuchamos el sonido de sirenas acercándose. ¿Qué es eso?, preguntó Carla, mirando alrededor nerviosa. 3 patrullas de la policía se estacionaron frente al asilo. De la primera patrulla bajó Aurelio acompañado de 2 oficiales. De las otras patrullas bajaron más policías y una mujer que yo no conocía, pero que vestía traje sastre. «Señora Carla Sánchez», gritó uno de los oficiales, «está usted bajo arresto por intento de secuestro y abuso de adulto mayor». La cara de Carla se transformó completamente. De la sonrisa falsa pasó al pánico total. «¿Qué? Esto es un malentendido. Yo solo estoy ayudando a mi suegra». Aurelio se acercó a nosotras con una sonrisa que no había visto en años. «Comadre Lola, ¿está usted bien?». Fue en ese momento que dejé caer completamente mi actuación. Me enderecé, miré directamente a Carla a los ojos y le dije con la voz más clara y firme que pude: «Estoy perfectamente bien, compadre, y mi mente está más clara que nunca». La expresión de shock en la cara de Carla fue indescriptible. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, le dije, es que una viejita demente de 77 años acaba de demostrarte que eres la persona más estúpida que he conocido en mi vida. Aurelio se dirigió al doctor Méndez. «Doctor, usted está participando en un internamiento ilegal. Esta señora no tiene demencia ni ninguna incapacidad mental. Tengo aquí una orden judicial que prohíbe este internamiento y una denuncia formal por conspiración para cometer fraude». El doctor palideció. «Pero la familia me dijo que...». «La familia le mintió», interrumpió la mujer de traje sastre. «Soy la fiscal especializada en delitos contra adultos mayores. Doctor, usted va a tener que acompañarnos para declarar». Carla empezó a llorar. «Suegrita, no entiendo qué está pasando. Yo solo quería ayudarla». Me acerqué a ella y le dije muy despacio: «Carla, querida, durante 3 meses me has tratado como si fuera una idiota. Me has mentido, me has manipulado, has inventado historias sobre mi salud mental y has conspirado para robarme todo lo que tengo. Pero lo que más me duele es que convenciste a mi propio hijo de traicionarme». «Yo no hice nada de eso», gritó mientras los policías le ponían las esposas. «¿No?». Saqué mi grabadora digital del bolso. «¿Quieres que les ponga a todos la grabación donde le dices a Javier que con la casa vendida y yo internada, finalmente van a poder respirar? ¿O prefieres que les ponga la parte donde hablas de las vacaciones en Europa que van a pagar con mi dinero?». Carla se quedó completamente callada. Su cara pasó del shock al terror puro. «Señora Morales», me dijo la fiscal, «necesitamos que venga con nosotros a la comisaría para formalizar su denuncia. ¿Se encuentra en condiciones de hacerlo?». «Por supuesto que sí», le respondí. «He estado esperando este momento durante meses». Mientras los policías se llevaban a Carla y al doctor, Aurelio me abrazó. «Comadre, lo hizo perfecto. Tenemos evidencia suficiente para meter a toda esta gente a la cárcel». «Compadre», le dije, «esto apenas está empezando. Ahora tenemos que ir por mi hijo». 3 horas después, estábamos en la Fiscalía Especializada en Delitos contra Adultos Mayores presentando toda la evidencia que habíamos recopilado. Las grabaciones, los videos, los documentos financieros de Carla, todo estaba ahí. La fiscal, licenciada Patricia Vázquez, me dijo que era uno de los casos más sólidos que había visto en años. «Señora Morales», me explicó, «lo que su nuera y su hijo intentaron hacer constituye varios delitos.
intento de secuestro, fraude, abuso de adulto mayor y conspiración. Con la evidencia que tenemos, están viendo entre 8 y 15 años de prisión. Cuando salimos de la fiscalía, le pedí a Aurelio que me llevara a la casa de Javier. Compadre, necesito verlo a los ojos cuando se entere de que su plan fracasó. Llegamos a su casa a las 6 de la tarde. Javier estaba en el jardín lavando su carro, silbando como si fuera el día más feliz de su vida. Cuando me vio llegar con Aurelio, su cara se iluminó. Mamá, ¿cómo le fue en su paseo con Carla? ¿Ya está instalada en su nuevo lugar? Me acerqué a él muy despacio. Hijo, tu esposa está en la cárcel. Está acusada de intento de secuestro y abuso de adulto mayor. Javier soltó la manguera que tenía en las manos. ¿Qué? ¿De qué está hablando, mamá? Estoy hablando de que durante 3 meses me trataron como si fuera una idiota mientras planeaban robarme todo lo que tengo. Estoy hablando de que mi propio hijo conspiró para meterme a un asilo y quedarse con mi dinero. Mamá, usted está confundida. Nosotros solo queríamos. No, le grité con una fuerza que no había usado en años. Yo no estoy confundida. Tú eres el que está confundido si piensas que me iba a dejar robar por mi propio hijo. Aurelio sacó su grabadora y puso la conversación donde Javier y Carla hablaban sobre vender mi casa y usar mi dinero para pagar sus deudas. Cuando Javier escuchó su propia voz diciendo esas cosas horribles sobre mí, se puso pálido como un muerto. Mamá, nosotros no, es que nada, Javier. Tú dejaste que tu esposa me tratara como basura. Tú participaste en cada mentira, en cada manipulación. Tú firmaste papeles para que me internaran en contra de mi voluntad. Javier se sentó en el piso, completamente destruido. Mamá, perdóneme. Yo no quería que pasara esto. Carla me convenció de que usted estaba realmente enferma. ¿En serio?, le pregunté. ¿Tu esposa te convenció de que tu propia madre estaba loca? ¿No se te ocurrió preguntarme directamente a mí? ¿No se te ocurrió llevarme con un doctor de verdad para que me evaluara? Javier empezó a llorar. Mamá, por favor, perdóneme. Yo la amo. Usted es mi madre. No, Javier, tú no me amas. Si me amaras, jamás habrías permitido que tu esposa me humillara de esa manera. Si me amaras, habrías defendido mi dignidad en lugar de conspirar para robarme. Aurelio le entregó una copia de la denuncia penal. Javier, usted también está siendo acusado de conspiración y fraude. Tiene 48 horas para presentarse en la fiscalía con su abogado. Javier leyó los papeles con las manos temblorosas. ¿Me van a meter a la cárcel? Eso va a depender de muchas cosas, le respondí. Pero lo que sí te puedo asegurar es que nunca más vas a tener acceso a mi dinero, a mis propiedades o a mi vida. ¿Qué quiere decir eso, mamá? Quiere decir que te estoy desheredando completamente. Quiere decir que vas a tener que aprender a vivir sin robarle a tu madre. Y quiere decir que si quieres tener alguna relación conmigo en el futuro, vas a tener que ganártela, empezando por divorciarte de esa víbora que tienes por esposa. Esa noche, Aurelio y Esperanza me llevaron a cenar para celebrar. Por primera vez en meses, me sentía completamente libre, completamente dueña de mi vida. Ya no tenía que fingir que era débil, ya no tenía que tolerar faltas de respeto, ya no tenía que vivir con miedo de que mi propia familia me traicionara. Comadre, me dijo Aurelio levantando su copa de vino, usted acaba de demostrar que la experiencia y la astucia siempre van a vencer a la codicia y la estupidez. Al día siguiente empecé a hacer los cambios que había estado planeando durante semanas. Lo primero fue cambiar todas las cerraduras de mi casa e instalar un sistema de seguridad completo. Lo segundo fue actualizar mi testamento, dejando todo a María Elena y Roberto, mis otros 2 hijos que siempre me habían respetado, y a mis nietos que realmente me querían. Lo tercero fue algo que nunca había hecho en mi vida. Gasté dinero en mí misma. Me compré ropa nueva, me arreglé el cabello, me inscribí en clases de baile para adultos mayores. Por primera vez en 77 años, decidí vivir para mí. Una semana después del incidente, María Elena vino a visitarme desde Monterrey.
Llegó preocupada porque Javier la había llamado llorando, diciéndole que yo me había vuelto loca y que había metido a Carla a la cárcel sin razón. «Mami», me dijo María Elena, «cuénteme qué pasó realmente». Le conté toda la historia, le enseñé todas las grabaciones, todos los documentos. Cuando terminé, María Elena tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de orgullo. «Mami, no puedo creer lo que le hicieron, pero tampoco puedo creer lo inteligente que fue para defenderse. Estoy tan orgullosa de usted». «Hija», le dije, «durante toda mi vida permití que los hombres de mi familia tomaran las decisiones importantes porque pensé que eso era lo correcto. Pero a los 77 años finalmente aprendí que nadie me va a respetar más de lo que yo me respete a mí misma. Roberto, mi hijo menor, también vino de Tijuana esa semana. Él estaba furioso con Javier. Mamá, yo siempre supe que Carla era una interesada, pero nunca pensé que Javier fuera capaz de esto. Hijo, le respondí, tu hermano se dejó envenenar por la codicia, pero la responsabilidad es de él, no solo de ella. 3 meses después del incidente, el caso fue a juicio. Carla fue sentenciada a 12 años de prisión por secuestro agravado, fraude y abuso de adulto mayor. El doctor Méndez perdió su licencia médica y también fue a prisión. Javier, por cooperar con la fiscalía y testificar contra Carla, solo recibió 3 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. El día de la sentencia, Javier se acercó a mí en el tribunal. Mamá, ¿algún día me va a perdonar? Javier, le dije, el perdón es algo que se gana, no algo que se pide. Cuando demuestres que realmente has cambiado, cuando demuestres que entiendes el daño que me hiciste, entonces podemos hablar de perdón. Hoy, 6 meses después de mi cumpleaños número 77, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Me mudé a una casa más pequeña, pero más bonita en Puerto Vallarta, en la playa que tanto amaba Ramón. Tengo empleada de confianza, pero por elección, no por necesidad. Mis nietos que realmente me quieren, vienen a visitarme durante las vacaciones. Sebastián y Camila, los hijos de Javier, al principio estaban confundidos por todo lo que había pasado, pero cuando les expliqué la verdad de manera apropiada para su edad, entendieron que su papá y su mamá habían hecho algo muy malo. Abuela, me dijo Sebastián la última vez que vino, mi mamá nos decía que usted estaba enferma de la cabeza, pero yo nunca lo creí. Usted siempre ha sido la persona más inteligente que conozco. Esas palabras me llenaron el corazón de alegría. Al menos mis nietos sabían la verdad. He aprendido a manejar computadora. Tengo cuenta de Facebook donde publico fotos de mis viajes y mis actividades. He viajado a lugares que siempre quise conocer: Oaxaca, Yucatán, hasta fui a Estados Unidos a visitar a unos primos. Pero lo más importante es que he aprendido a decir no sin explicaciones. Cuando alguien me pide algo que no quiero dar, simplemente digo no. Cuando alguien me falta al respeto, inmediatamente pongo límites. Ya no tengo tiempo para gente tóxica en mi vida, sin importar si son familia o no. Javier me ha escrito varias cartas pidiendo perdón. Las leo todas, pero no he respondido ninguna. Todavía no veo un cambio real en él. Todavía no veo que entienda realmente lo que me hizo. Tal vez algún día, pero no va a ser porque me presione o porque otros me digan que ya es tiempo de perdonar. El perdón es un regalo que una da cuando quiere, no una obligación que tiene que cumplir. Mi mensaje para todas las mujeres que me están escuchando, especialmente las mujeres mayores, es este. Nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir hasta aquí. No importa si son tus hijos, tus nietos o cualquier otra persona, nadie tiene derecho a tratarte como si fueras menos de lo que eres. Ustedes tienen derechos, tienen valor y tienen el poder de cambiar su situación. Solo necesitan creer en ustedes mismas y rodearse de la gente correcta. A los 77 años, finalmente aprendí a vivir para mí, y si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar con tu familia?
¿Conoces a alguien que esté viviendo esta situación? Comparte tu historia en los comentarios, porque cuando las mujeres compartimos nuestras experiencias, nos hacemos más fuertes. Y recuerda, respetarte a ti misma no es egoísmo, es supervivencia.